días, les saluda Teresa Vivas Saltos. Tengo bien presentar la ponencia titulada Captura de carbono en cacao, Teorema Cacao L, una estrategia de mitigación al cambio climático. El cambio climático, impulsado por actividades humanas, ha provocado un alarmante aumento de la temperatura global del planeta. Ecuador, aunque con bajas emisiones relativas, contribuye con más de 80.000 gigagramos de CO2 equivalente, siendo el sector energético el principal emisor. Frente a este desafío, las plantaciones de cacao emergen como una estrategia sostenible de mitigación climática, al capturar dióxido de carbono en su biomasa aérea y ofrecer servicios ecosistémicos. En Ecuador, estas plantaciones cubren más de 600.000 hectáreas, principalmente en la costa y Amazonía. Los cultivos de cacao cubren en su mayoría las variedades CCN 51 y Cacao Nacional Fino de Aroma. Esta investigación evalúa la capacidad de los sistemas de producción de cacao como medida de mitigación del cambio climático, mediante el cálculo de la captura de carbono en cada uno de sus componentes. La ubicación del área de estudio se encuentra en la parroquia Ángel Pedro Giler, en el sitio La Pastora, perteneciente al cantón Tozagua, en la provincia de Manabí. La investigación se llevó a cabo en 2 lotes, cada uno con 650 plantas de cacao. La investigación se desarrolló en 3 fases. La primera fase, delimitación del área de estudio. Segunda fase, determinación de la captura de carbono en sistemas de producción de cacao. Y una tercera fase, la determinación del carbono fijado en el suelo en sistemas de producción de cacao. La delimitación del área de estudio constó en 2 lotes. El lote 1, el cual se encuentra la plantación de cacao joven de 2 años, y el lote 2, la plantación de cacao adulto de 16 años. La unidad muestral constituyó parcelas circulares de 500 metros cuadrados. El lote 1 se contabilizaron 76 árboles dentro de la parcela y en el lote 2 69 árboles. Para llevar a efecto la determinación de la captura de carbono en sistemas de producción de cacao, se emplearon métodos no destructivos o método alométrico desarrollado por Patiño y colaboradores en el año 2018, el cual se basa en la medición del diámetro basal a 30 centímetros desde la base del suelo para las plantas de cacao. Se determinó la biomasa total en ambos lotes, sumando la biomasa aérea y la biomasa muerta. La captura de carbono se calculó multiplicando la biomasa total por la fracción de carbono presente en la biomasa, en este caso 0,5. Finalmente, se estimó la tasa de fijación de carbono dividiendo la captura total de carbono entre la edad de la plantación. Para llevar a cabo la fase 3 sobre la determinación del carbono fijado en el suelo en sistemas de producción de cacao, se empleó la metodología propuesta por Vilas y Human del año 2020, lo cual se basa en el contenido de carbono, densidad aparente y el volumen del suelo a 30 centímetros de profundidad. Para evaluar cuál de los sistemas de cacao captura más carbono, se aplicaron métodos estadísticos descriptivos para cuantificar los resultados obtenidos de la recolección de datos y a partir de ellos calcular la biomasa total y el carbono almacenado en cultivos asociados de cacao. Para ello se utilizó la prueba no paramétrica TED-Student. Entre los principales resultados se determinó que los datos de biomasa aérea revelaron una marcada diferencia entre las 2 plantaciones de cacao. Aunque el cacao adulto presentó una biomasa promedio de 4.064,40 kilogramos árbol, considerablemente superior a los 56,84 kilogramos árbol de cacao joven, esta diferencia no resultó estadísticamente significativa según la prueba paramétrica TED-Student. En cuanto a la acumulación de hojarasca, el cacao adulto alcanzó los 120,60 kilogramos metros cuadrados, mientras que el cacao joven obtuvo 109,62 kilogramos metros cuadrados. Aunque los valores son relativamente próximos, estos datos proporcionan información valiosa sobre la dinámica del ecosistema en cada plantación. El análisis de la biomasa total reveló una notable diferencia entre las plantaciones de cacao joven
con un valor de 166,46 kilogramos y la plantación de cacao adulto con 4.185 kilogramos, evidenciando una disparidad en su productividad y su desarrollo. El cultivo de cacao joven alcanzó una biomasa total de 108,20 toneladas hectáreas. El cultivo de cacao adulto registró un valor de 2.720,25 toneladas de biomasa aérea por hectárea, lo cual corresponde al número total de plantas de cada sistema de producción. Esta diferencia se destaca claramente el impacto de la edad en la acumulación de la biomasa. El cacao adulto con árboles maduros y sistemas radiculares extensos ha tenido más tiempo para acumular biomasa mediante la fotosíntesis y el crecimiento natural. El cacao joven alcanzó una captura total de carbono de 54,10 toneladas de carbono por hectárea, mientras que el cacao adulto presentó un valor considerablemente superior de 1.360,13 toneladas de carbono hectárea. Por lo tanto, el cultivo de cacao joven logró una tasa de fijación de carbono de 27,05 toneladas años, mientras que el cacao adulto registró una tasa de fijación de carbono de 85,01. Esto demuestra que la edad de la plantación influye significativamente en la capacidad de los árboles para absorber CO2 de la atmósfera. El análisis de la densidad aparente del suelo en las dos plantaciones de cacao reveló una diferencia sutil que podría estar relacionada con diversos factores propios de cada sistema. El suelo de cacao joven presenta una densidad aparente de 0,31 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que el suelo del cacao adulto registra un valor de 0,29 gramos centímetros cúbicos. Estudios previos han demostrado que la disminución en la densidad aparente se asocia con una mayor concentración de materia orgánica, mayor macroporosidad, mejor conductividad hidráulica y una mayor disponibilidad de agua para las plantas. En el suelo del cacao joven, el contenido de materia orgánica es de 17,54%, mientras que el suelo del cacao adulto registra un valor superior de 27,88%, lo que refleja una mayor tasa de descomposición y reciclaje de nutrientes en las plantaciones adultas, donde el ciclo de las hojarascas y su descomposición funcionan como un sistema insumo-producto crucial para el mantenimiento de la materia orgánica del suelo. El análisis del contenido de carbono refleja una diferencia del 6% en el suelo de las plantaciones, pues el suelo del cacao joven presenta un contenido de carbono del 10,18%, mientras que el suelo del cacao adulto registra un valor de 16,17%, lo que evidencia la relación que existe entre los diversos factores propios de cada sistema. El suelo del cacao joven presenta un valor de carbono almacenado de 4,73 toneladas de carbono, calculado en 0,05 hectáreas, mientras que el suelo del cacao adulto registra un valor considerablemente superior de 7,5 toneladas de carbono, medido en 0,05 hectáreas. Esta diferencia resalta el impacto de la edad y el manejo del cultivo en la acumulación del carbono en el suelo. Es importante destacar que la determinación de la biomasa aérea, la acumulación de hojarasca y otros indicadores son esenciales para plantear estrategias de manejo sostenibles y evaluar la salud de los ecosistemas de cacao. Investigaciones de MIARS y colaboradores del año 2023 encontraron que la cobertura del dosel, la densidad de árboles y el carbono orgánico del suelo mostraron una correlación positiva con las reservas de carbono y una correlación negativa con la huella de carbono. Esto sugiere que los agrobosques de cacao son sistemas de gestión climáticamente sostenibles capaces de mantener altas reservas de carbono y baja huella de carbono. Como conclusión, se establece que los sistemas de producción de cacao gestionados de manera sostenible son cruciales para mitigar el cambio climático, debido a su capacidad para capturar carbono. Las plantas de cacao adultos son más eficientes en la captura, alcanzando 1.360,13 toneladas de carbono, en comparación con las jóvenes que capturan 54,10 toneladas de carbono.
El suelo bajo cultivo de cacao adulto también almacena más cantidad de carbono, a diferencia del suelo del cacao joven. Es importante fomentar prácticas sostenibles y el uso de material orgánico mejora la fertilidad del suelo y su capacidad de secuestro de carbono, siendo esencial para la productividad sostenible a largo plazo. Muchas gracias por su atención.